Frente a la costa del noroeste de Groenlandia, el agua está perfectamente quieta, pero los charcos en los icebergs indican que una transformación está en marcha. Científicos escaneando el hielo de Groenlandia detectaron algo que ninguno de ellos había visto antes. Los científicos han perforado núcleos de hielo a través de las capas hasta donde pueden llegar y luego analizan esas capas. Enterrada profundamente bajo la superficie helada, había una esfera masiva y perfectamente formada sin explicación natural. En el momento en que sus instrumentos la detectaron, el objeto comenzó a emitir pulsos sincronizados. Now, we're going to go put a probe right where that little yellow dot is. 3, 2, 1, drop, drop, drop. Estas señales no coincidían con ningún patrón geológico conocido. Eran controladas, eran deliberadas y provenían del interior de la esfera. Algo bajo Groenlandia no estaba en silencio, estaba activo. La bóveda silenciosa en el borde del mundo. La primera gran pista de que Groenlandia escondía algo extraordinario no vino de satélites o escáneres modernos. Vino de un proyecto de perforación en 1966. Durante una misión de investigación militar, los científicos atravesaron casi 1,5 kilómetros de hielo y extrajeron muestras que esperaban que no fueran más que sedimento congelado. Lo que encontraron, en cambio, sorprendió a todo el equipo. Las muestras contenían hojas y trozos de madera que aún mantenían su estructura. Cuando los investigadores añadieron agua, los fragmentos se expandieron y desplegaron como si hubieran estado congelados solo unos días antes. Nada tan antiguo debería haber permanecido en tan perfectas condiciones, sin embargo, el hielo lo había preservado completamente. Este descubrimiento cambió la forma en que los científicos veían Groenlandia. Demostró que la isla no era solo una superficie congelada. Era un mundo sellado capaz de proteger cualquier cosa oculta debajo de él con una precisión casi imposible. El hielo funciona como una bóveda natural. Una vez que algo queda atrapado bajo su peso, permanece intacto por la descomposición, el clima o el tiempo. Según varios equipos de investigación, cualquier cosa enterrada lo suficientemente profunda puede sobrevivir durante cientos de miles de años sin perder su forma. Camp Century se presentó como una heroica conquista del Ártico en la interminable búsqueda del progreso científico. Groenlandia en sí misma sigue siendo una de las regiones más aisladas de la Tierra. Casi toda la isla está cubierta por una capa de hielo que alcanza casi 3 kilómetros en grosor. La superficie parece tranquila, pero el hielo debajo de ella contiene capas densas formadas durante innumerables generaciones. Cada invierno añade una nueva capa de nieve que lentamente se comprime en hielo transparente. Cuanto más profundo perforan los científicos, más antiguo se vuelve el material. Estas capas contienen aire atrapado, polvo y rastros de eventos antiguos. Proporcionan evidencia de que Groenlandia ha permanecido congelada el tiempo suficiente para almacenar capítulos enteros de la historia de la Tierra. Muy pocas personas viven en la isla. La mayoría de los asentamientos están a lo largo de la costa, dejando el interior intacto. No hay carreteras que conduzcan al centro helado. La tierra permanece vacía, abierta y en gran medida inexplorada. Este aislamiento se suma a la sensación de que Groenlandia está ocultando algo bajo su superficie congelada. Nadie ha caminado a través de la mayor parte del interior. Nadie ha visto lo que descansa a millas de profundidad. Bajo el hielo, el entorno se vuelve aún más extraño. El calor asciende desde el interior de la tierra y calienta partes de la roca madre. Esto crea bolsas de agua de deshielo que se mueven silenciosamente debajo de la superficie. Estos bolsillos son difíciles de estudiar directamente, pero prueban que Groenlandia no es un simple bloque de tierra congelada. Tiene capas ocultas, túneles y materiales antiguos que permanecen fuera de vista. Los fragmentos de plantas conservados desde 1966 fueron solo el comienzo. Revelaron que Groenlandia una vez albergó vida, pero lo que los investigadores descubren a continuación va mucho más allá de los antiguos bosques o paisajes olvidados. Lo que desentierran es un continente entero e invisible enterrado bajo el hielo. El continente que nadie ha presenciado. Cuando los científicos empezaron a mapear el interior de Groenlandia con sistemas de imagen modernos, esperaban encontrar lecho de roca simple y antiguas cicatrices glaciares. En cambio, las primeras exploraciones detalladas revelaron algo completamente diferente. Debajo de la capa de hielo había un vasto continente oculto formado por valles, crestas afiladas y enormes cuencas. Estos paisajes no eran características pequeñas, se extendieron a lo largo de regiones que nunca habían sido vistas por ningún ser humano. El descubrimiento sorprendió a muchos de los investigadores porque significaba que la verdadera geografía de Groenlandia había permanecido en secreto durante miles de años. Uno de los hallazgos más sorprendentes llegó más tarde, cuando un mapeo más profundo reveló un cañón más largo que el Gran Cañón. El Gran Cañón ya es uno de los cortes naturales más grandes de la Tierra. Sin embargo, el cañón enterrado de Groenlandia se extiende aún más y permanece perfectamente conservado bajo miles de millones de toneladas de peso congelado. Este descubrimiento sugirió que antiguos ríos o inundaciones habían cortado la roca con una fuerza tremenda. Fue entonces cuando Scott Pelley fue al norte, al casquete glaciar de Groenlandia, para presenciar una advertencia global, el derretimiento del Ártico.
La profundidad y longitud del cañón indicaban que Groenlandia había sido moldeada por eventos geológicos violentos mucho antes de que el planeta entrara en su actual era de hielo. La idea de que una formación tan masiva había estado en completa oscuridad sorprendió incluso a los geólogos más experimentados del equipo. Otro descubrimiento provino de una amplia cuenca enterrada bajo la parte central de la capa de hielo. Era un lecho de lago seco lleno de capas intactas de sedimento. Estas capas revelaron que el lago había recogido agua de muchas direcciones, lo que significa que la tierra a su alrededor estaba cubierta de arroyos que fluían y vías fluviales activas. Este único lecho de lago mostró a los investigadores que Groenlandia había sido una vez un paisaje vivo con agua corriente, no el mundo congelado que es hoy. A medida que estos descubrimientos se acumulaban, los científicos comenzaron a comprender una verdad más grande. La Groenlandia que conocemos hoy es solo la superficie. La verdadera Groenlandia está escondida a 3 kilómetros bajo el hielo. Ninguna persona en la historia registrada ha visto sus montañas, valles o antiguos lagos con sus propios ojos. Todo lo que compone este continente secreto ha permanecido oculto desde mucho antes de que la humanidad desarrollara la historia escrita. Durante el proceso de mapeo, comenzaron a aparecer formas inusuales en algunas de las exploraciones. No coincidían con el flujo natural de los valles o las crestas de las montañas. En cambio, aparecieron como caminos rectos y curvas casi circulares. Algunas de estas formas se repitieron en distintos escaneos. Informes de algunos de los primeros técnicos sugirieron que las formas parecían diseñadas en lugar de naturales. Estos informes fueron tratados con cuidado, pero no fueron ignorados. Crearon tensión en el campamento de investigación porque nadie quería asumir algo extraordinario sin pruebas. La presencia de estas formas extrañas impulsó a los científicos a realizar un mapeo más profundo y dirigido. Se concentraron en las áreas donde las características extrañas aparecían más claramente. El hielo profundo que rompe todas las reglas. Cuando los equipos de investigación llevaron sus escaneos más profundo, esperaban ver capas de hielo densamente compactas dispuestas en patrones simples y predecibles. En cambio, los datos revelaron enormes estructuras retorcidas que no coincidían con nada conocido en la ciencia glacial. Estas formaciones se elevaron a través del hielo profundo en grandes formas curvas. Su tamaño inmediatamente confundió a los investigadores porque eran mucho más altas que las formaciones de hielo normales. Esta parte de Groenlandia se está derritiendo más rápido que casi cualquier otra, y para tener una idea de la enormidad de lo que está sucediendo, considera esto. Las capas inferiores deberían haberse comprimido completamente, pero estas formas mostraban que algo estaba alterando la manera en que el hielo usualmente se forma. Nadie podía explicar por qué estaba sucediendo. Mientras los equipos revisaban las exploraciones, las formas irregulares destacaron de inmediato. El flujo natural de hielo usualmente crea curvas suaves que siguen la presión del glaciar. Estas estructuras hicieron lo contrario, se doblaron de maneras agudas e impredecibles. Algunas se curvaron hacia adentro. Algunas se inclinaron hacia un lado. Algunas parecían torcerse como si fueran empujadas desde un ángulo inusual. Este comportamiento no coincidía con ningún movimiento conocido de hielo bajo alta presión. Los investigadores revisaron sus instrumentos varias veces para asegurarse de que los datos fueran precisos. Cada prueba confirmó las mismas formas inquietantes. Los haces de radar añadieron otra capa de confusión. Cada vez que el radar pasaba cerca de estas formaciones torcidas, las señales se doblaban y regresaban con ecos extraños. Los ecos eran difíciles de interpretar porque no seguían un patrón claro. Los técnicos luchaban por entender las lecturas distorsionadas. Al principio, sospechaban un mal funcionamiento del equipo. Sin embargo, cuando el mismo problema ocurrió con diferentes máquinas en diferentes lugares, se descartó la posibilidad de un equipo defectuoso. Algo en el hielo estaba afectando el radar y no lo estaba haciendo por accidente. Formaciones idénticas comenzaron a aparecer en regiones separadas de la capa de hielo. Este descubrimiento eliminó cualquier duda de que las estructuras fueran aleatorias. Su presencia en múltiples áreas sugirió que una fuerza más amplia las estaba formando. Algunas notas internas de los investigadores de campo indicaron que las formaciones parecían estar influenciadas por algo debajo de ellas, aunque estas afirmaciones eran especulativas y no confirmadas. Aún así, la idea inquietó a muchos miembros del equipo. Implicaba que lo que estaba afectando el hielo podría estar situado más profundamente de lo que sus escáneres podían alcanzar fácilmente. Las lecturas de presión añadieron más preocupaciones. Los instrumentos detectaron bolsas concentradas de tensión alrededor de los pilares de hielo retorcidos. Estas bolsas no se extendieron hacia afuera como se esperaba. En cambio, apuntaron hacia abajo en canales estrechos. Era como si el hielo estuviera reaccionando a una masa pesada debajo de él. Este descubrimiento planteó más preguntas que respuestas. Si había algo debajo de los pilares, entonces era lo suficientemente grande como para alterar la presión del hielo circundante. Estas señales convencieron a los investigadores de que necesitaban investigar más a fondo. Las distorsiones eran demasiado consistentes para ignorar, y la idea de una fuerza desconocida bajo el hielo creó un sentido de urgencia en el proyecto. El equipo decidió enviar sus instrumentos más profundamente en los canales de agua de deshielo. Necesitaban entender qué se escondía debajo de las formaciones y los caminos del agua de deshielo eran la única ruta disponible. Descenso a los túneles de agua de deshielo. Las anomalías en el hielo profundo obligaron a los investigadores a ir más allá de los escaneos superficiales. Para entender qué había estado afectando el hielo desde abajo, los equipos comenzaron a estudiar los sistemas de agua de deshielo que corrían bajo la superficie. Estos canales de agua de deshielo eran estrechos, inestables y extremadamente fríos. Sin embargo, proporcionaban la única vía directa hacia las capas más profundas.
Cuando llegaron los primeros mapas térmicos, mostraban un laberinto de pasajes sinuosos tallados por el agua que había estado atrapada bajo el hielo durante largos períodos. Estos caminos eran impredecibles y cambiaban de dirección de maneras que sorprendieron incluso a glaciólogos experimentados. El equipo preparó cables reforzados y bajó su primer conjunto de sensores en uno de los túneles más anchos. El descenso fue lento y la tensión aumentó a medida que los instrumentos bajaban más de lo esperado. La primera transmisión de la cámara reveló paredes heladas cerrándose alrededor del equipo. El agua dentro del túnel estaba oscura y en constante movimiento, lo que hacía que la cámara se balanceara. A medida que la sonda se desplazaba hacia abajo, la presión del agua aumentó abruptamente. Este súbito aumento hizo que el equipo temblara violentamente y los técnicos se preocuparon de que el cable pudiera romperse. El temblor se detuvo tan rápido como comenzó, dejando al equipo inseguro sobre lo que lo había causado. Una segunda cámara fue bajada a un túnel cercano para tomar imágenes más claras. Se movió a través de un sedimento espeso que nublaba toda la transmisión. El sedimento se volvió más pesado y eventualmente atrapó la sonda. Los operadores intentaron liberarla, pero la tensión aumentó demasiado. Si continuaban, el cable se rompería y la sonda se perdería. El equipo desconectó remotamente el dispositivo. Perder la sonda frustró a los investigadores porque el equipo era caro, pero también generó preocupación. El sedimento no debería haber sido tan denso en esa parte del sistema de túneles. Mientras los equipos se reagrupaban y revisaban los datos, notaron algo más. Los instrumentos habían registrado vibraciones que no coincidían con el movimiento normal del agua de deshielo. Estas vibraciones eran rítmicas y constantes. Viajaban hacia arriba desde una sección más profunda del túnel. Este detalle hizo que varios miembros se sintieran incómodos. El agua de deshielo no creó vibraciones temporizadas, algo más las estaba produciendo. Los sensores de temperatura revelaron otro detalle inesperado. En lugar de disminuir con la profundidad, la temperatura aumentaba ligeramente a medida que las sondas descendían. Esto sugería que el calor provenía de una fuente desconocida debajo de los túneles. Según interpretaciones especulativas de algunos investigadores, el calor posiblemente indicaba actividad geológica, pero nunca se había registrado actividad volcánica en esa área. La falta de cualquier explicación conocida preocupó a todo el equipo. Se envió una tercera sonda más profundamente que las otras. El descenso transcurrió sin problemas hasta que llegó a una nueva sección del túnel. Sin previo aviso, la cámara dio un tirón y el audio captó un sonido claro y agudo. El sonido era metálico e inconfundible. La sonda había golpeado algo sólido. La sala quedó en silencio mientras el equipo reproducía el audio. El hielo y la roca no producían ese tipo de tono. Los investigadores mapearon las coordenadas exactas de las sondas y las compararon con lecturas anteriores. Todo apuntaba a una gran estructura situada debajo del canal de agua de deshielo. El descubrimiento creó un sentido de urgencia. Los investigadores entendieron ahora que las formaciones de hielo retorcidas arriba no eran causadas por un movimiento aleatorio. Algo sólido y macizo estaba enterrado profundamente debajo. El equipo sabía que no podían confiar solo en las cámaras. Necesitaban un enfoque directo para confirmar con qué había chocado la sonda. Con el descubrimiento de una masa sólida debajo de los túneles de agua derretida, los investigadores decidieron perforar directamente hacia la anomalía para identificar la estructura, una forma oculta en el hielo. La decisión de perforar hacia la anomalía trajo una mezcla de emoción y tensión al campamento de investigación. Todos sabían que el hielo profundo ya había mostrado signos de comportamiento extraño y ahora se estaban preparando para hacer contacto directo con lo que sea que esté muy por debajo. Un taladro de perforación controlado se posicionó sobre las coordenadas mapeadas. El descenso comenzó lentamente. El taladro cortó capas de hielo que no habían sido tocadas durante miles de años. El proceso tomó horas. Cuando el taladro finalmente alcanzó la profundidad esperada, los operadores se prepararon para el contacto con roca o sedimento denso. En cambio, escucharon un cambio repentino en el sonido de la alimentación. La punta del taladro golpeó algo liso y sólido. Los operadores se detuvieron. El hielo no sonaba así. La roca madre no sonaba así. El sonido era limpio y parejo, como si el taladro hubiera tocado una superficie curva. El equipo retiró el taladro con cuidado y bajó una cámara especializada por el pozo de perforación. La cámara había sido construida para resistir el frío extremo y la alta presión. Mientras descendía, la transmisión mostró solo un espacio estrecho y congelado alrededor de la lente. Cuando llegó al fondo y se giró hacia el punto de contacto, la sala quedó en silencio. La pantalla mostraba una superficie reflectante que claramente no pertenecía a ninguna característica natural. Brillaba bajo la luz de la cámara con una suavidad que los investigadores nunca habían visto bajo el hielo glacial. Incluso el más mínimo movimiento de la cámara enviaba un destello controlado a través de la superficie. Varios miembros del equipo reaccionaron en voz alta. Comprendieron de inmediato que el objeto no era natural. Para confirmar lo que estaban viendo, la cámara se levantó ligeramente y se bajó de nuevo en un ángulo diferente. Apareció la misma curva. El equipo repitió la prueba varias veces. Cada ángulo produjo el mismo resultado exacto. Esto confirmó que el objeto era esférico. Los cálculos mostraron que se extendía por varios kilómetros en todas las direcciones. El tamaño dejó al equipo atónito. No se conocía ninguna formación natural que coincidiera con ella. El paso siguiente fue tomar una muestra de material. Se bajó una herramienta de muestreo especializada en el pozo y se presionó firmemente contra la superficie. No se abolló, rayó ni se movió. Se aplicó más presión, pero nada cambió. La esfera permaneció completamente sólida bajo cada prueba.
Los investigadores se frustraron porque ningún equipo de muestreo conocido pudo penetrarla. La negativa de la superficie a reaccionar mostró que el objeto era mucho más denso que cualquier material natural encontrado en la región. Mediciones detalladas alrededor del pozo revelaron otra sorpresa. Las capas de hielo se curvaban ligeramente alrededor de la esfera, sugiriendo que había estado en su lugar durante mucho tiempo. El hielo se había formado a su alrededor en lugar de apartarla. Algunos investigadores sugirieron en voz baja que la esfera podría haber existido antes de la capa de hielo en sí, pero lo señalaron como especulación, ya que nada podía confirmarlo todavía. El equipo revisó todos los datos e intentó entender lo que habían descubierto. Habían encontrado algo liso, masivo y perfectamente formado. No mostraba erosión, daño ni explicación natural. Estaba profundamente enterrado en el hielo, como si siempre hubiera estado allí. El descubrimiento provocó una mezcla de miedo y emoción. Nadie sabía de qué estaba hecha la esfera o cómo había llegado bajo Groenlandia. El campamento se puso inquieto porque todos sentían que esto era solo el comienzo. Horas después de que el taladro hiciera contacto, los primeros signos de actividad aparecieron en el equipo de monitoreo y comenzó el verdadero impacto. Primer contacto con las señales. El campamento de investigación se había instalado en su tranquila rutina de tarde cuando uno de los monitores sísmicos comenzó a registrar algo desconocido. El técnico de guardia se inclinó más cerca de la pantalla, esperando temblores aleatorios o ruido de fondo. En cambio, vio un pulso. Era tenue, pero regresó después del mismo tiempo exacto. Los temblores naturales nunca se comportaron con este nivel de precisión. Reinició el sistema y realizó un diagnóstico. El pulso regresó por tercera vez, exactamente en el horario. Cuando revisó la ubicación de la señal, la lectura apuntó directamente al centro de la esfera. El técnico llamó al geofísico senior, quien revisó la transmisión con creciente preocupación. Activaron un monitor secundario para descartar errores. El segundo monitor mostraba el mismo pulso exacto. El equipo se reunió alrededor de las pantallas mientras la señal se repetía una y otra vez. Cada pulso subía y bajaba con un tiempo perfecto. Varios miembros intercambiaron miradas de inquietud. Entendieron que una fuente geológica no podría generar un patrón como este. La atmósfera en la tienda de monitoreo se volvió tensa cuando se dieron cuenta de que la señal venía desde dentro del objeto que habían tocado por primera vez solo horas antes. Minutos después, los sensores electromagnéticos detectaron ráfagas de baja frecuencia que coincidían con los pulsos sísmicos con total precisión. Cada pulso sísmico tuvo una correspondiente ráfaga electromagnética. La sincronización sorprendió al equipo. Ningún fenómeno natural conocido vinculaba las vibraciones en el suelo con la actividad electromagnética de esta manera tan precisa. Un investigador susurró que la esfera podría estar activa, pero otros pidieron precaución. Aún así, la tensión aumentó a medida que las señales continuaban sin desviarse de su patrón. La intensidad comenzó a crecer lentamente. Los pulsos permanecieron controlados, pero cada uno fue más fuerte que el anterior. Los investigadores observaron las líneas en sus monitores subir más alto, ajustaron sus instrumentos para evitar la sobrecarga. Cuando modificaron la frecuencia del radar, ocurrió algo inesperado. La esfera respondió. Liberó una secuencia más rápida de pulsos. El cambio ocurrió instantáneamente. Todos en la sala quedaron en silencio. La idea de que la esfera podría estar reaccionando a ellos causó una preocupación visible. Algunos se apartaron de las pantallas. Los pulsos comenzaron a extenderse hacia afuera desde la esfera. Estaciones a muchos kilómetros de distancia informaron lecturas inusuales y se comunicaron con el campamento principal para obtener aclaraciones. Preguntaron si se había traído nueva maquinaria. Cuando supieron que las señales provenían de debajo del hielo, los equipos distantes guardaron silencio. Varios sitios registraron los mismos pulsos sincronizados. Nunca se había documentado algo así en la investigación glacial. Pronto, varias computadoras de investigación comenzaron a fallar, los flujos de datos se congelaron o colapsaron, archivos que habían sido estables más temprano en el día se corrompieron sin previo aviso. Los técnicos intentaron reiniciar los sistemas, pero varios dispositivos mostraron errores que nunca habían visto antes. La interferencia se extendió por la red y afectó tanto los equipos sísmicos como los electromagnéticos. No había otra explicación para las fallas repentinas que el creciente aumento de la intensidad de los pulsos. Cada intento de rastrear las señales condujo de regreso al centro de la esfera. El equipo realizó varios modelos y ninguno proporcionó una explicación natural. No había ninguna fuente de poder conocida dentro del objeto. No había presión geológica que pudiera crear patrones electromagnéticos sincronizados. Algunos investigadores admitieron en privado que temían que la esfera pudiera contener un mecanismo que había permanecido inactivo hasta ahora. Informes internos sugirieron que partes de los datos del pulso contenían estructuras repetitivas, casi como fragmentos de un patrón. Algunos científicos creen que esto podría indicar información codificada, aunque otros advierten que los datos eran demasiado inestables para sacar conclusiones. Aún así, la posibilidad inquietó a todo el equipo. Secuencias repetitivas no aparecían en pulsos naturales. El campamento se convirtió en un lugar de confusión y miedo creciente. El equipo temblaba ligeramente durante cada pulso. Las luces parpadearon, los dispositivos de comunicación se cortaban y volvían, las señales se volvieron más erráticas hasta que el pulso más fuerte golpeó todo el sitio, activando las alarmas en todo el campamento. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Los monitores quedaron en silencio.
Cada sensor que había estado captando los pulsos se apagó. La actividad electromagnética desapareció. Las vibraciones sísmicas llegaron a cero. El silencio abrupto perturbó al campamento más que las señales. Los investigadores esperaron otro pulso, otra vibración, algo en absoluto, pero la esfera se mantuvo completamente quieta. El equipo de liderazgo solicitó un reinicio completo del sistema para asegurarse de que nada hubiera fallado. Incluso después de volver a verificar y recalibrar cada instrumento, el resultado seguía siendo el mismo. La esfera se había silenciado nuevamente, pero esta vez el silencio se sentía deliberado. Nadie sabía si el objeto se había apagado o si simplemente había entrado en un estado que no comprendían. La incertidumbre obligó a los investigadores a reconsiderar toda la situación. La esfera ya no reaccionaba, ya no pulsaba, ya no revelaba nada. Simplemente estaba esperando, y esa incertidumbre planteó la pregunta más peligrosa de toda la misión. Si la esfera no iba a revelar nada desde abajo, ¿deberían intentar llevarla a la superficie? El intento que cambió todo. Estallaron discusiones en todo el campamento mientras distintos investigadores abogaban por diferentes decisiones. Algunos insistieron en que la esfera debía ser llevada a la superficie para una adecuada examinación. Creían que las señales eran una reacción a la perforación y que mantenerla bajo tierra era demasiado peligroso. Otros argumentaron que manipularlo de nuevo podría desencadenar otro evento. El equipo de liderazgo convocó una reunión de emergencia para resolver el debate. Al final, votaron por intentar una extracción controlada. El plan requería un sistema de cabrestante reforzado traído de otra estación de investigación. Era una de las pocas máquinas lo suficientemente fuertes como para intentar levantar un objeto de tamaño y densidad desconocidos. El equipo llegó al día siguiente. Los equipos trabajaron en el frío para anclar la maquinaria alrededor del agujero de perforación. El objetivo era simple en teoría, asegurar la esfera con cables pesados y tirar de ella hacia arriba en movimientos lentos y constantes. Cuando comenzó la extracción, todo parecía normal. Los cables se tensaron y la máquina tiró con toda su fuerza. Por un momento no ocurrió nada. Luego, la esfera se movió. Los sensores que detectaban su posición confirmaron que se había movido un poco. El equipo sintió una ola de alivio. Creían que habían hecho un progreso. Ese alivio duró solo unos segundos. Sin previo aviso, el suelo bajo el pozo tembló más fuerte que cualquier cosa que el campamento hubiera sentido antes. La máquina se esforzaba mientras la esfera resistía el tirón. Un sonido agudo vino de abajo, como metal bajo presión extrema. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una explosión violenta disparó hacia arriba a través del pozo. La fuerza arrojó el equipo contra el suelo. Un vapor espeso y verde salió de la abertura, extendiéndose en una nube que se movía rápidamente. Los investigadores retrocedieron conmocionados. El vapor tenía un olor químico fuerte que irritó sus ojos y piel casi al instante. Se apresuraron a sacar las máscaras protectoras mientras las alarmas sonaban por todo el campamento. Se recogieron muestras del vapor y se llevaron rápidamente al laboratorio. Minutos después, llegaron los primeros resultados. El vapor era ácido. La exposición prolongada podría causar quemaduras severas. La extracción había desencadenado una respuesta defensiva o algo similar a ello. El equipo detuvo la extracción de inmediato. El pozo fue sellado con equipo pesado. Nadie discutió después de eso. El riesgo era demasiado alto. Si la esfera pudiera liberar algo tan peligroso sin previo aviso, cualquier perturbación adicional podría ser catastrófica. La dirección del campamento ordenó cerrar el sitio hasta que un panel internacional más amplio pudiera decidir qué hacer a continuación. Mientras el equipo evacuaba, una pregunta se extendió silenciosamente por el grupo. No se mencionó en los informes oficiales, pero cada investigador la llevaba en su mente. Si el mundo tuviera la oportunidad de volver a llevar la esfera a la superficie, ¿debería intentarse? Si disfrutaste esta investigación, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte al canal para que nunca te pierdas nuestra próxima exploración profunda.